parte de la anécdota. No voy a hablar más. Sí. O sea, Bienvenidos. muchas gracias. Oye, me alegro mucho de que estéis aquí. Tenía muchas Nosotros. ganas de hablar con vosotros. Y lo primero que vamos a hacer es como lo típico de primer día de clase, que en el primer día de clase es como te presentas, no haces nada, te vas a tu casa, ¿sabes? Como el primer día de no se hace nada, claro. ¿sabes? Y se pierde como pues, un día entero hablando de ti. Ella hace de Lu y ella hace de Nadia. Son dos personajes muy distintos pero muy interesantes, tienen un paralelismo en la historia precioso y van a dar mucho de qué hablar por sus diferencias, pero al mismo tiempo sus parecidos en otras cosas. Y aparte cabe mencionar que estamos en un trío amoroso muy lindo. Sí. Él es Miguel Bernardo Guzmán. francés, Tierno. Guzmán, en Élite. No suena decir el apellido bien nadie. Podría decir que es mi amigo, obviamente, en la vida normal y natural, y una relación muy complicada con Lu, pero a la vez con mucho cariño y mucho amor, como pudieron ver. Y bueno, con Mina, yo creo que hemos hecho una amistad hermosa igual, y por fuera, y bueno, dentro también de la historia, yo espero que ellas se hagan muy unidas. Seguro, seguro. Y bueno, yo quería decir algo de Guzmán, que aparentemente me gusta mucho de su personaje. Es muy atrevido, es un chico muy egocéntrico. Sí. Pero es cierto que cuanto más le vas conociendo, más le vas queriendo, y sobre todo las capas que vas a ir viendo a lo largo de todos los capítulos te van a hacer sentir que es un personaje muy entrañable. Y bueno, y Dana Paola. ¿Qué voy a decir de mi querida, de mi Lu? No, a Lu yo... Es que a Lu le tengo un cariño muy especial, la verdad. Me hace muchísima gracia. Es muy especial para nosotros. Sí, sí, porque realmente entiendo el sufrimiento que tiene una chica de una clase élite. Su familia la presiona muchísimo para ser la mejor de la clase, al contrario que Nadia, que es ella misma la que se presiona. O sea, Claro. sus padres están encima de ella, pero ella entiende que lo único que le va a hacer salir de ese entorno es la beca, y va a ir a por ella a muerte. Entonces, eso es un poco lo que les une también a Lu y a Nadia. Que son muy diferentes, pero, Pero al muy mismo tiempo competitivas, son ¿eh? competitivas Sí, y sí, son sí. idénticas en muchas cosas. A Guzmán solamente le interesas porque apostó a hacerte perder la virginidad. Es tan vengativo. Eso es mentira. Pregúntale. ¿Preparada, chicas? ¿Amigas? Y Miguel, como compañero, ¿qué tal? Porque me habéis hablado de Guzmán. Sí, Pero Miguel, como compañero, ¿qué tal? un amor, una maravilla. Yo creo que sí. lo lindo de poder trabajar, y bueno, yo en mi caso, que llegué de México solísima a España, primero la familia que he creado, porque hoy en día son mi familia, y para mí ha sido bellísimo de verdad tener hoy en día y decir, son mis amigos, son mi familia, y me acogieron divino. Me enseñaron muchas cosas. Yo creo que de Miguel aprendí más de lo que me imaginaba, y creo que los dos conectamos en un nivel muy lindo a nivel personal. Y uno siempre tiene que aprender en la vida, y también de Mina. Ella y yo, la verdad es que, como lo comento otra vez, nos hicimos muy unidas, y Sí. me encanta eso. Pero luego Miguel también de repente se le va un poquito, se pone a rapear y... Eso es lo que quería yo. Eso ya veía, la Ya veía, la veía venir, la venir. veía venir. ¿Os esperabais ese final? ¿Ese asesino? Bueno, es que lo leímos todos juntos. Ah, sí. El O sea, capítulo la 8 primera está vez. grabado, ¿eh? Va a salir. Sí, Pero- es verdad, lo grabaron. A ver, yo sí no es que me lo esperase, pero sí que es verdad que era una de las dos personas que yo tenía en mente creyendo que era el asesino. Y acerté. Claro. Creo que acertamos las O sea, dos, acertamos además, las ¿te dos acuerdas? también, sí. Hicimos todos una apuesta, en realidad. Nadie durante todo el rodaje sabíamos quién era el asesino. Entonces nos mantenían con la expectativa para también nosotros tener esa incertidumbre y también jugar con eso dentro de la historia. O sea, Sí, claro. al final es que cada capítulo estás viendo y dices, ah, no, es él. Y cada uno tiene, literal, yo creo que una razón, por así decirlo. O sea, entonces, en plan, yo creo que para nosotros fue un shock muy grande porque aunque unos ya lo creían, otros no. Y leerlo todos juntos fue muy lindo. Sí. Fue súper lindo. Guay. Todo el capítulo es muy denso y muy intenso, Sí. aparte del asesino y todo Total. eso. ¡Guau! Pero tú dijiste que pensabas en dos. O sea, Sí. ¿cuál era el otro? Carla. Carla. Carla, claro. Bueno, en realidad has acertado. Claro. Claro, sí, bueno, de Pero alguna manera. no la mano
acechadora. Sí. Oye, y bueno, tu mejor amigo, Polo. Qué fuerte, ¿eh? Hostias. Entonces fue fuerte. Para Muy mí fue heavy, fuerte. sí, sí. Pero bueno, nos reímos mucho luego también. Es que al final gritaba. era el que, de quien menos te lo esperabas. Sí. Sí, total. Porque es tan dulce y tan tontorrón todo el tiempo y es como, yo creo, de los personajes que más creepy se ve. O sea, en plan, aparte Álvaro tiene una mirada muy fuerte y eso también ayuda a cañón. Y creo que tanto Ramón como Dani lo supieron llevar perfectamente. Y aparte él ya sabía desde el principio. Ah, él lo sabía. Claro. Sí, No, Álvaro, no. Álvaro sí sabía. lo sabía, ¿no? No, ¿Quién era quien lo sabía? No, nadie. O sea, nadie se supone. No, Álvaro Nadie no lo sabía. O sea, creo que se lo supimos olía, pero no se lo 2 semanas confirmaron. antes. O lo suponían, ¿no? Sí. Ya, yo esto te estoy inventando ya. Bueno, no pasa nada. Oye, y entonces, ¿cómo lleváis en el rodaje llevaros tan bien fuera y tan mal entre vuestros Ay, personajes? muy No nos llevamos gracioso, tan bien ¿eh? fuera, Era muy no nos gracioso. Miguel, por favor. De verdad, no sé. No, era muy gracioso, ¿eh? Sí. No sé. Nosotras nos divertíamos mucho. Yo con ella sí, con Lucy. Yo creo que, de hecho, mi casting fue la primera escena que tiene Nadia y ella juntos en la sí. fiesta. Y cuando la hicimos en el taller y después en el el set, set, ¡buah! La disfrutamos muchísimo. Sí. Pero se ve que tú ya has decidido lo que pienso y lo que no. Con un pañuelo en la cabeza. Mucho no se debe pensar, querida. ¿Todo esto es porque han aceptado la copa de champán o el tuyo es un racismo congénito? ¿Y hacíais alguna vez como de... Estabais como... y de repente era como... Sí, ¡Acción! claro. Sí, total. No, Mila y yo todo el tiempo jugueteamos, Sí. todo el tiempo. Y creo que era muy padre decir, y mira, entonces yo te veo así, y sí, tú me ves así, entonces así, y nos poníamos de acuerdo y hacíamos. Y además, como estábamos juntas en el camerino... Ah, claro, compartimos claro. camino, que nunca lo adornamos, por cierto. Ya. Decíamos, Qué vamos pena. a poner luces y no sé qué. Que va. Yo soy muy mala decoradora. Nunca pasó eso. nunca pasó. Que va. ¿Y qué tal el trío amoroso entre vosotros? Miguel... Muy bien. Yo creo Divinamente. que quien debe de Muy hablar interesante. de eso eres tú. También estaba la piscina, yo creo que forma parte también de esta relación. También. ¿eh? La Yo piscina creo. también El forma agua, parte. el agua. Sí, Guzmán y la piscina. Es Guzmán +1, la Sí. piscina. Cuando peleasteis, os tirasteis ahí a la piscina y tal, y os besasteis debajo del agua, Sí. era como, ¿pero por qué son tan guapos? O sea, ¿por qué quedan tan bien debajo del agua? Digo, yo me tiro en el agua y es como un pelo en la Ya, cara. ya, Eso pasa, que no yo pegué. Vale. Ahí fue cuando le partí el labio. Ah, sí, Porque me nos partió tiramos a la vida. piscina y entonces... Lo hicimos Lo voy a tantas contar. veces. Nos tiramos a la piscina, entonces, o sea, es un plano que hacían desde abajo en un cristal, ¿no? Que había como la parte de abajo de la piscina, y entonces estaban con la cámara y nosotros teníamos que tirarnos y según nos tiramos besarnos bajo el agua. Pero tú piensas una cosa, hundirte besándote con alguien es súper complicado. Muy Pero de verdad, y aguantar la respiración. Entonces teníamos que tirarnos ya luego prácticamente llegar hasta besándonos. abajo. O sea, teníamos que tirarnos prácticamente besándonos ya para que para entrar en plano hundiéndonos, besándonos, pero tú no te hundes por naturaleza, o sea, tú flotas. Claro. O sea, era como empujar Soltar y el besar. aire y después nadar y luego Fatal, abajo fatal. hacer como que, ay, sí. Y en está una de esas todo me tiré y le bien. partí el labio con los dientes. Y entonces salgo del agua y le digo, ¿me has partido el labio? Y me hace, no, perdóname. Y le dije, sí, y yo con la sangre. En sí. serio, mira, qué fuerte. Pero fue muy simpático. Al final, lo que vieron fue el gran resultado después de 15 veces de haberlo hecho. Y creo que la edición es una Yo no lo he visto, yo lo he visto en el tráiler, que sale como Yo una también, imagen, lo he como visto en ¡pum! el Y sale tráiler, solo, ¿no? sale Queda todo en el mundo, tráiler. Queda como súper Harry Potter. No místico. parece que te haya partido el labio ni No, nada así, la somos verdad. muy orgánicos. Nosotros así nadamos. Sí, nadamos. sale natural. Tal cual, eso sí. nadamos. Bueno, así. de hecho salió muy auténtico también lo del zapato. Yo no me iba a tirar con zapatos al agua. Entonces, casi una de las cosas que creo que más disfrutamos fue la improvisación en todas las escenas. Nos dejaron sí. mucho improvisar y eso guay. también. Por eso hicimos un taller de un mes antes de empezar a rodar y todo. Y creo que el saber bien de tus personajes te ayuda también a improvisar y jugar, meter sí. cosas y a jugar mucho. Y Ramón y Dani nos dejaron muchísimo hacer eso. Y de hecho en esa escena yo no me tiraba con zapatos y yo me acabé tirando con zapatos y entonces Guzmán me decía, y con zapatos también. Más Y difícil yo, pues todavía. ayúdame entonces, que no puedo nadar. Nada, ha sido muy divertido todo, pero sí, la piscina creo que es parte de Élite, en Sí. realidad. La piscina es Sí, la piscina es bastante clave, es un personaje más. Es metafórico, en realidad. Es parte desde el principio hasta el final, sí, Claro. de sí. maneras en las que no te lo esperas. Y todos los Sí. personajes Sí. pasan por ella. Sí. Es de una verdad. manera u otra, ¿sabes? Sí, es Sí, sí. cierto. La piscina sabe todo. Para los... Si hay frikis algún día, que ojalá eso significa que triunfa la serie, pues ahí la tenéis. La piscina es muy importante, chicos.
Oye, ¿y quién pensáis que Guzmán con quién debería quedarse? Es que Mira, ya yo Santa María se ha diría... contestado. No, a ver. Contestar vosotras, claro que sí, porque claro. Guzmán debería estar solo. Quiero decir, Guzmán necesita empezar una nueva vida fuera de todo aquello. O sea, creo que sí, puede haber una amistad muy potente con Nadia y puede haber un amor enorme con Lu, pero él necesita estar a su libre albedrío. O sea, no creo que es el momento, es verdad, o sea, creo que está... Es que es... Bueno, y al final, con lo que pasa después, Ya, como para es encima que preocuparse de eso una es a lo relación. que iba. como- Sí, igual tiene un poco de lío para ponerse Claro. ahora a pensar. Es una relación de odio y amor al mismo tiempo. O sea, es todo el tiempo estar peleando y al mismo tiempo se quieren muchísimo y ella no acepta tampoco que está y que se muere por Guzmán y que está profundamente enamorada. Y él tampoco lo acepta, pero él es como una parte de defensa. Entonces yo creo que el final, yo cuando lo leí, yo decía, ¿pero qué es sí. esto? O sea, ¿por qué? Yo juraba que de verdad no iba a haber como ese tal final feliz. Entonces, nada, lo deja mucho a Sí, la como abierto a la imaginación. imaginación. Pero se me hace, creo que el saber que estás perdiendo a alguien o que lo puedes perder es la prueba de amor más pura, por así decirlo. O sea, creo que ahí se nota toda la vulnerabilidad de ambos. Y Miguel, ¿tú quién crees que se tiene...? Porque me encanta porque has dicho, bueno, como hay dos opciones y de repente ella dice, yo creo que con ninguna. Que En se vaya realidad, solo. ¿a quién merece más? ¿A Nadia o algo? Bueno. Yo creo que Guzmán está en una época un poco, está mutando hacia la persona que realmente es, ¿no? Y estos últimos sucesos que han pasado en las encinas le han hecho quitarse las caretas que ha ido creando a lo largo de los años y que lo han puesto ahí. Me gusta este personaje porque es como es, porque se ha visto obligado a ser así. O sea, él no ha nacido así. Ha necesitado ponerse todas estas caretas que son muy duras y que en el día a día son un lastre para él. Y poco a poco va a ir perdiéndolas por estos sucesos aquí. Entonces es interesante ver cómo va a quitarse todo y ser otra persona, creo, o espero. Sí, porque o sea, en el tu futuro. personaje era... Yo cuando lo vi al principio dije, pero este chico... O sea, es como que te vas como enamorando poco Es a todo poco un de escenario, es todo un escenario que monta él porque él no es de aquí, él realmente no es de aquí. Claro. O sea, él es el que menos es de este Sí. lugar, entonces necesita ser todo lo que es él para que la gente no piense en lo demás. Claro. Es pero como te iba a hacer una encariñas analogía fácil. con Trump, pero no me voy a meter en política. Muy bien. Pero sí, no, es interesante. Entonces creo que es un personaje que necesita siempre estar por encima de la manera que sea y eso es lo que le hace bueno, pues ser Ser racista, como es. homófobo y controlador, pero que en el futuro nunca elegiría ninguna de ellas dos porque creo que no se las merece y que él ni siquiera lo sabe aún. O sea, no tiene nada, creo que va a ser un Guzmán muy diferente cuando pase esta temporada. De hecho, creo que es casi lo que pasa con todos los ricos. O sea, bueno, si no es que en especial con Luis Guzmán, que todo el tiempo es esta Sí, como estás. parte de estar en un estatus perfecto y no siento nada. Y hay una frase que yo siempre digo de Lu porque es demasiado madura para tener una relación formal, que es un poco lo que hablábamos siempre. Al final es alguien muy ácida y muy, pues que hace que no le importa la sensibilidad y al final es más sensible que creo que muchos, inclusive hasta... Creo que de repente hasta más débil que Nadia, porque Nadia tiene una fuerza gigantesca sí, y eso es le puede increíble. mucho a ella. Entonces, en el momento en el que intenta no mostrar sus sentimientos, le sale peor y le sale peor la jugada. Entonces, por eso el momento, a mí me encanta cuando le dice estoy enamorado de Nadia, es como, ¿perdona? Pero tú Pero me has yo he visto. estado ahí por ti, todo lo que he hecho por ti. No, es muy fuerte. Pero lo disfruté mucho. ¿Qué dices? Estoy enamorado de Nadia. Es una forma como de humanizar también pues eso, como a todos los personajes al principio que parecen como más, pues eso, como con una careta o más artificiales, que al final todos tienen un motivo para estar ahí y para actuar de esa manera, ¿no? Eso es. Entonces poco a poco al final como que te encariñas con todos los personajes. Es un elemento muy bonito en Élite, perdona. No. Es muy bonito porque creo que todos los personajes de pronto tienen su giro, entonces vemos unas caras, unas caretas y unas máscaras que a lo largo de la serie, con las cosas que van pasando, se van destapando, se van destruyendo, entonces vamos viendo las verdaderas esencias de estos personajes, ¿no? Y el porqué de lo que hacen, cuál es su pasado, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro. O sea, primero presentamos unas situaciones, unos personajes extremos que
que realizan actos, dicen cosas muy desbaratadas, pero luego vemos el porqué y eso es muy interesante. Yo creo que ver el porqué de las cosas es aquí, cómo se desarrolla la trama en ellos, muy bonito. Y creo que es un muy buen ejemplo para los niños, para los chavales, niños, jóvenes, el ver a estos personajes que aparentemente lo tienen todo controlado, saber que en realidad detrás hay todo un caos y que ese control es simplemente una máscara que ponen para no demostrarte lo demás. O sea, es una inseguridad gigantesca. Nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Élite, esa es una de las frases de Élite, es nada, nunca es lo que parece. Nunca. A mí me pasó, o sea, con Nadia había cosas, en verdad. Hasta decirlo a cámara. Lo he dicho a cámara. No, dilo, dilo. Dicho, Otra hombre, vez. Otra vez, por favor. Nada es lo que parece. Nada, nunca es Me lo ha que gustado. parece. Nunca. En fin, papá. Da miedo, ¿eh? Da miedo como de repente como... Sí. No, porque nada es lo que parece. Y luego como sigues así. No, mi amor, por favor. No, pero que a mí me pasó, o sea, con Nadia, con los guiones, yo había la escena del padre, o sea, yo era una escena... Nunca hay que juzgar a tu personaje y nunca puedes decir que esto no lo haría tu personaje, obviamente. Pero yo cuando vi esa escena, te juro que nunca me pensaba que Nadia podría tener esa valentía y esa fuerza. O sea, yo me quedé en shock cuando vi eso. Y dije, es que claro que puede. O sea, y me sorprendió tanto a mí mismo, o sea, que dije, mira, es que nunca jamás puedes... Y nunca lo he pensado, pero es verdad que en ese momento dije, ¿por qué? ¿Por qué juzgué si nadie podía hacerlo o no? Y al final es tan valiente y tan fuerte que decide romper con todo eso y de una vez por todas empezar a afrontar ella por sí misma. Son 16 años, o sea, 16 años no es ninguna tontería, quiero decir. O sea, con 16 años ya empiezas a preguntarte y a querer saber qué es lo que quieres ser en un futuro. O sea, hay que tomar en cuenta mucho esa edad. A lo mejor no he cambiado. A lo mejor la de antes no era yo. Y solo era una niña que intentaba agradar a sus padres, por encima de todo. Estábamos hablando que los personajes también tienen cosas de cada uno de vosotros. ¿Sentís como que algo de ellos está en vosotros o que algo de vosotros Hay conexiones muy está en ellos? fuertes con los personajes. Mina tiene una muy linda, interesante sí. con Lu, todos en realidad. Yo creo que hubo un momento, hubo un clic en los ensayos, en los que todos de pronto entramos como en un tempo común con los personajes y la historia. Fue increíble. Y nuestra propia vida, y para mí me sigue pasando, iba con ellos. O sea, va un poco como a ese ritmo de los personajes, de las relaciones, y en el grupo se ve. O sea, hay como muchos detalles que hemos cogido de Élite y hemos aplicado en nuestras vidas. Y eso en el rodaje era algo natural, o sea, se ha visto. Creo que puede haber quedado muy bien por eso. Te ha quedado muy bien. ¿Te ha quedado? No, es que me he sentido flipado. O sea, me he dicho, joder, qué chulo soy diciendo que ha quedado muy bien. No, pero que es bonito, pero es bonito porque los rodajes es que tenemos muchísima confianza entre nosotros. Entonces, en las escenas de sexo, en las escenas de tal, pues hay mucha confianza, mucha comodidad, te permites jugar, conoces a la otra persona, conocemos muy bien a los personajes porque hemos tenido mucho tiempo para practicar, ensayar con ellos y de verdad profundizar. Entonces, cuando hay un clic, para mí como actor, digo clic por decir clic, ¿no? Pero cuando hay un clic con el personaje, todo cambia y no hay errores posibles, es todo, estás viviendo en algo, entonces no hay error, es todo bien. Te acaba sorprendiendo, creo que más de lo que te esperas. O sea, para mí, yo decía, es que yo no me parezco en nada, nada que ver al principio. De hecho, me costaba también entender un poco esta parte de no sufrir y al contrario, disfrutarlo. Claro. Y fue mucha carne jugosa para jugar. Y disfrutaba de verdad decir y estar en Lu y me costó mucho desprenderme de ella y dejarla, por así decirlo, un tiempo. Entonces, tiene toda la razón Miguel. Yo creo que llega un momento en el que en nuestras vidas llegaba a suceder también en el ambiente. Entonces eso es cuando de verdad estás muy entrado y yo creo que es lo increíble que logramos, las conexiones que hicimos y lo generosos que todos fuimos en el set. Y bueno, yo con Lu, yo creo que tengo bastantes cosas en común. Soy muy perfeccionista, súper perfeccionista, pero, o sea, un nivel heavy. Y también, bueno, amo la moda, igual que Lu. Me volví loca y metí casi todas mis cosas a la serie. Y eso creo que también fue muy divertido. Y acabé adaptando cosas y aprendiendo también de ella, porque me enseñó lecciones heavies, muy heavies. ¿Qué es lo más importante que habéis aprendido de este rodaje? Un aprendizaje o una cosa que os llevéis para siempre. Pues yo tomarme mi tiempo, la verdad. Claro. El que bueno, Uy, esa sonrisa. Ya, yo he visto algo raro aquí. Es que... No, habla, mira.
No, pero quiero decir que a mí lo que me ha dado este rodaje es tener tus propias tablas y decidir en qué momento estás preparada y aunque den acción, que eso a mí me ha dado muchísima confianza, tanto Dani como Ramón. Es Era bellísimo, cuando acción quieras. cuando tú quieras. Qué guay. Porque eso es fundamental. O sea, yo no puedo entrar en un estado de repente con toda esa energía que hay por un set de rodaje. Exacto. O sea, yo necesito el tiempo y esto es lo que he aprendido en este rodaje. Tomarme mi tiempo, entrar y que esa escena sea la escena. O sea, no hacer 3, 4 Ya, del tirón. no, rápido. No, es como esa escena tiene que ser porque me he tomado mi tiempo. En la del pañuelo. La del pañuelo, es que Es muy bonito. heavy, es la tienda. hermosa. Esa era muy bonita. Ay, en esta escena me fui rayada en mi casa y todo. Esa es una de las escenas, yo creo que Sí, nos ha pasado eso. sí, sí. De Yo recuerdo mirarlo- abrazarte después de hacer esa Sí, escena. sí. Perfectamente, nunca se me olvidará esa Sí, escena. a mí tampoco. Increíble. De meterte en la situación, o sea, de... No, o sea, de claro. vivir realmente y de irme a mi casa preguntándome qué ha Se me ha pasado. puesto la piel de Es gallina. verdad, tío. No. ¿Te Es que acuerdas? es Sí, que era de bellísimo. noche, además llegué a casa a las 4 de la madrugada y estaba pensando y era como, ¿qué ha pasado? Yo te quería contar que es una escena muy bonita con Nadia, con Nina, y esta fue una de las primeras veces que yo en mi vida noté algún cambio, o sea, una energía de pronto dentro de mí que cuando acabó la escena no oímos el corte, no oímos nada, nos tuvieron que ir a tocar al hombre y fue muy especial eso. Sí, es un cambio. Seguro que no soy la primera chica a la que le dices eso. No. Pero eres a la primera que se lo digo de verdad. Sí. Como vosotros podríais ir a Élite. No, yo no. No, tú no. Las No, o encinas, sea, dices, las sí. encinas, yo creo que no. Yo me volvería loca, de verdad. En plan, es que sí, es dying to fit in, como dice el Billboard y como dice la promo. O sea, matas para encajar. Y es algo que hacemos hoy en día la sociedad. Total. Y lo vemos reflejadísimo en las redes sociales, que creo que es la parte más importante hoy en día, nuestra generación, la generación Z, la generación millennial. Tratar de encajar todo el tiempo y de ser perfecto y de mostrar algo que en realidad no eres, es el día a día. Y yo creo que esto tiene un gran valor y una gran enseñanza, porque no es mentira. Hoy en día hay muchas situaciones de bullying o de cosas que acaban en tragedias. Entonces yo creo que hay que tomar mucha conciencia también. Pero tratar de verdad de ser lo más auténticos posibles. ¿Vosotros cómo enfrentáis el tener las redes sociales? Porque ya para una persona que no se dedique a pues, actuar o que esté expuesta al público, ya es complicado a veces llevar Sí. sus redes sociales porque tienen que tener una imagen o lo que sea. ¿Vosotros cómo lleváis esto? Otra cosa que yo le aprendí a Miguel, ¿eh? Una vez le dije, ¿por qué no cuelgas fotos? Porque no quiero. Y yo, ¿por qué no quieres? Tienes que subir una foto, ya es hora. No, pero ella es un gran trabajo. El Instagram, yo tengo mucho respeto por las redes sociales y conozco bien su capacidad, o sea, quiero decir, conocemos bien, hemos aprendido mucho de ello, pero yo creo que hay una diferencia muy grande y es que Instagram sea tu producto o vender un producto en Instagram. Exacto. No es lo mismo. Entonces, partiendo de esa base, el Instagram produce muchísimo borreguismo. O sea, Instagram en sí, si una persona tiene 10 millones de seguidores, es más fácil que le siga más gente porque es más visible. Entonces, al final es como un embudo, todo el mundo va hacia el mismo sitio. Entonces, perdemos esencias y cosas, verdades, en el borreguismo de todo el mundo. Como ahora hay muchas veces que eligen a la gente, en Élite no ha sido el caso, pero eligen a la gente por sus seguidores y creo que eso es un gran problema porque Bueno, perdemos para la industria. magia de niños, niñas, abuelos, abuelas, quien sea, perdidos por ahí que no tienen Instagram y entonces me parece el borreguismo es algo muy complicado y creo que tiene mucho que ver con el bullying. Yo creo que es bonito el poder ver detrás de esto y decir, bueno, vamos a acabar con el borreguismo y vamos a mantener, ¿no? Estas personas hacen lo que hacen por lo que hacen, entonces el que hace bullying hace esto porque tal, y simplemente entender el conocimiento te separa del borreguismo y te da, pues el conocimiento te quita de la ignorancia y eso es importante, ¿no? Al fin y al cabo, Hay que vivir un bullying es poquito. ignorancia. Y alejarnos un poquito de eso. Sí, y sí, yo, sí. No, y entender que al final los seguidores que tengas, o sea, no determina quién eres. No, nada. Entonces, y eso es un problema muy grande que está pasando ahora. está O sea, pasando? de repente mi amigo tiene 100 seguidores más y es que va con un aire de grandeza. Es como, eso es que no. Es que, no te define. no, está en un segundo plano. O sea, no sé, a mí las redes sociales hay que tenerlas muy en cuenta, pero también intentar subir lo que tú quieres que se vea.
Entonces ahí hay que echarle de vez en cuando un vistazo y no querer agradar al público. O sea, tú lo que tienes que hacer es agradarte a ti mismo y subir la foto que a ti te apetezca. O sea, no por subir una foto en minifalda, porque eso Exacto. suele pasar, quiero decir. Es que hay muchas chicas, muchos chicos que lo único que quieren son seguidores y me suben gustan fotos y suben terribles. fotos que como, ¿para qué? Y más cuando es una herramienta de trabajo. Claro. Para mí es muy difícil estar todo el tiempo, literal, tener que subir una historia, tener que subir una foto, porque al final es parte de mi trabajo, es parte de mantener también al público pues interesado y de lo que estoy haciendo, etcétera. Hace poco borré todas las imágenes y todas las fotos de mi Instagram para hacer el lanzamiento de mi nuevo sencillo y todo esto que también es parte del soundtrack de Élite, que es Final Feliz, y las otras 2 canciones. La gente se volvió loca y todo. ¿Por qué borraste tus fotos? ¿Qué vamos a hacer? Y te lo juro que esa semana para mí fue una liberación de no poder subir nada, de no poder dar likes, de no tener preocupación alguna por tener que subir un Insta Story. Y lo siento, pero tengo que decir, fue un gran alivio. Es un tema interesante. Es un tema muy interesante porque me quitó un peso de encima por ese momento y ahora ya tengo como esa imagen de querer cuidar un poco más el contenido porque de alguna manera es algo que la gente me sigue y quiero que vean buen contenido, buenas cosas, buenas fotos, pero siempre con una línea linda y que sea yo, que sea auténtico. Bueno, os voy a hacer un juego, ¿vale? No sé. Oh, fuck, Mary Kill. Sí, pero sin fuck. Ah, ok, perdón. Me he perdido, he oído fuck y me he perdido. ¿Qué ha pasado? Kiss and kill. Ah, vale, sí. Ay, me encanta. Gracias. Siempre quería coger una de estas. Vale. También. Yo también esto. Sí. Los hemos gastado ahí, los Súper dineros. asesinos los tres. Los dineros, sí, está. Es bueno, buena, ¿eh? Es buena. buena. Es de Netflix. Oye, ¿me lo quiero llevar? Pues... Imagínate, de repente te peleas con el novio y tú Sí. sabes lo que significa. Y eso tienes que hacerlo bien, porque como le digas tal, kiss, y dices, Sí, no, claro. espera, Que no, que no. estoy enfadada. Bueno, yo os voy a decir nombres de los personajes de la serie, ¿vale? Y tenéis que decir si kiss Los o personajes. O sea, si lo Ok. mataría o le daría un beso. Eso es. Vale. Ok. Y se puede explicar y demás. Muchas veces me hacen como kiss kill, no sé, ¿De mí ¿sabes? qué te han Ok. dicho? ¿Eh? ¿De mí? No se vale preguntar. Eso es trampa. Pocas Lo cosas tendrás sé. que ver. Bueno, Nano. ¿Nano? La verdad. Sí. Oye, pero Nano, no Jaime Lorente, Nano. Nah. Ah, vale. Sí. Me encanta Miguel en plan, a ver, por De favor, vez en cuando fijaros. alguna pregunta le rondará a Ah, nadie. sí, claro. Y le daría un beso. Pero que kiss, mucho Que le kiss. damos un beso. Pero que kill, Tú kill. que se muera. Ay, 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 ay. Vale, Samuel. Ay. Sí, es que yo me lo como a Dana, veces. Lu. ¿Cómo Ya, que kiss? Lu, ya. Lu no, a Lu lo mataría. Por favor, un Ah, momento. vale, ¿Estamos, vale. ¿Estamos haciendo desde los personajes o desde la persona? Estamos haciendo, o sea, estás jugando al personaje desde la parte que tú quieras, desde vale. tu personaje. Yo estoy o desde- jugando desde Ay, pues Guzmán. yo sí, beso, beso. Ah, estamos jugando desde Yo desde Dana, ¿no? Guzmán, sí. Yo estoy entre... no, Claro, es un Nina poco- y- Bueno, Quiero yo como Dana igual, o sea, le doy un beso. Y como Kiss. Lu, Es igual. como Lu, la verdad, No, yo como Nadia sí que le doy un beso. vale. En la mejilla. Vale, Marina. Marina, Sí, ¿no? Kiss. Sí, claro, mi hermanita. Mayoría de Kiss. sí, Sí. sí. Pues- Necesita amor. Sí, porque ya no está, ¿eh? Vale. te lo digo. Ah, No entonces, estoy acostumbrado a poder decirlo. Pero sí, es este en realidad. Bueno, necesita amor espiritual. Sí, sí, sí. Vale, Cristian. Cristian. Sí, ¿no? Mezcla. mira, Es que claro, sí. Sí. Es que licua. había... Yo soy muy killer hoy, estoy killer. Tú estás killer, estás afiladillo, ¿eh? Andas con Yo todo. como Mina lo besaría, pero como Nadia lo mataría. Es que como Lu y como Lu lo besaría y después lo mataría. Bueno, Es, mientras no sé. lo hagas al revés, que es como Exacto. raro. Sí, ¿no? Se puede Sería hacer, pero- bastante creepy. Sería dramáticamente más guay en realidad para la serie. Y luego a la piscina, venga, ¿por qué no? Ah, no, claro, todos Ya que la estamos piscina. por ahí, la piscina aparte. Claro. Carla. Carla. Carlita. Mira, ahí ya, Kiss. Kill, ¿no? Yo soy muy cariñosa, ¿eh? Me han hecho mucho daño. Bueno, sí. Tienes tus motivos. Tiene sentido. I know, she's like my best friend. Bueno, claro. En tu caso sí. Ya, y tú así, Pero claro, ella ha por eso me tenido, mata. ella ha tenido sus movidas, sí. Polo, Depende de a qué altura de la temporada. Sí. claro. Bueno, al final obviamente Pero lo vamos, mataría. ahora, o sea, ahora mismo, Yo lo mataría. pero antes, pero ahora, pero antes.
Así es la vida No, también. es que a mí me enoja porque no, es que juega muchísimo con Carla. O sea, de verdad, yo no puedo. No puedo andar de ¿cómo tonturrón así por la No, vida. no, al revés, Carla juega con él. O sea, sí, pero es que también él se deja. Pero entonces... Madre mía. Igual, lo quiero No voy a matar. hablar más. Vale. Guzmán. Sí, yo hoy mismo, venga. Me encanta que me has dicho sí, presente. Yo aquí me mataba a estoy. mí mismo. ¿Te A mataba? veces sí, tío. Mira, Guzmán a sí mismo, sí. Me falta ver a Guzmán en su casa solo, en el espejo, mirándose a sí mismo, oh, ¿sabes? así, Afeitándose. así calándose, poniéndose perfume, quitándose los zapatos. Ese es el ejercicio que hice yo con el ensayo. el me hace ejercicio. caer. Yo ¿Y lo besaba. tú? Yo ambos. Ambos. Y tú lo besabas. Sí. Ay, qué bien, menos mal, tío. Te salvas. Lu. Yo la besaba así. Bueno, también depende de qué altura, en realidad. O sea, Yo a toda. hay momentos todo el rato... Eso es Yo, constante, la verdad- kill. Ay, no, es que yo me amo. Bye. Yo me amo. ¡Vamos! No lo puedo evitar. Pues ahora entonces hago así. Luego depende... Claro. Ajá. Ahí si acabas ahí luego, cayendo a los pies de la niña. Así que Literalmente, vamos. Pero literal... O sea, casi me tiro, pero luego no. Caigo a los pies de la niña. puede ser ambos, ¿eh? Es que la amas y la odias. Dios, qué es ganas un de half hacer and half, 100%. Chica, I love you. Sí, lo digo. Estás deseando poner kiss, Claro. es así. ¿Nadia? Bueno, claro, obviamente. 100%. Mayoría de kiss. ¡Oh, qué bonita! No me lo esperaba. ¿De verdad crees que te mataría? Yo dije que yo te mandaría a matar a Marina. Yo creo que la mataría. Yo creo... Vamos, Yo te diría, oye, mata a Marina porque yo no me ensuciaría las Me ha manos. hecho mucha ilusión. Muchas gracias. Al principio todos le queremos, pero luego la conocemos y... No, es que yo la amo. O sea, es que en realidad esa es la frustración de Lu. Que quiere ser como ella también, quiere ser así de libre también. Y Bueno, poder libre. estar libre en el sentido de que decirle lo que piensa y que no le puede lo que le diga la niña. Ya. Omar. Ay, mi amor. Omar, es que a Guzmán Ay, se me va a la... doler. O sea, Guzmán es como... Lo amo. Omar no existe para Guzmán. O sea, es como un... Sí, es como un Lo half siento and mal, half. yo te quiero, pero Cari. es esto. O sea, no existe. Lo amo. También así yo. ¿Y Ander? También. Kiss. Kill. Me Es encanta así. de cuñado. No, porque nunca me... O sea, si es amigo de Guzmán, ya estoy hablando súper Lu y yo ya. Si es amigo de Guzmán, nunca le ayuda a Lu a poder entender al niño este. Entonces, pues no. Bye. Ya está. Pues tengo un final, que es que, bueno, hay una cosa ¿Feliz? Ya está, se Hombre, acabó. feliz siempre. ¿Final feliz? Ok. Temazo. Vosotros muchas veces estabais como, hacéis cosas como cámara lenta. Es una cosa que me fascina, como el rollo de que en la serie hay como algunos planos que son como... Sí. Como Sí. de... Entonces yo Sí, digo, sí. ¿por qué no lo reproducimos un poco? Y fuimos poco a poco a la deriva, sí. Eso nos... Pero ¿cuál es la idea? Pero que hay ¿No? La idea es que vosotros tres juntos hagáis como un plano mirando a cámara, que ahora ya no sé si será la misma. entonces sí Va a ser tenemos esta que hacer. siempre, ¿vale? Mirando Esa. como los tres juntos a cámara con... Lenta. Claro. Mira, tengo una idea. ¿Por qué no te pones en medio? Entonces yo y Mina estamos como... Así muy sexy, Así, perfecto. how you doing? ¿Qué? ¿Lo hacemos ahora o qué? Claro, a ¿Seguimos esa aquí? cámara. Hacemos una, dos. tres. Me encanta que siga haciendo todo a cámara lenta. Sigo. ¿Puedo seguir haciendo por Por favor. Uy, qué maravilla. Yo voy a poner esto He subido más. aquí. Sí, y tú No me podéis dejar hacer esto. que tengo que hacer. Y ya está. Oye, qué maravilla. Mira cómo le gusta. Tú vale, ya que ¿Cómo se estoy nota lo que se grabando dedica? esto. Nena, no te hagas un Beyoncé que luego se te engancha el pelo en el ventilador. Ya, ahí. Y tú... Claro, ahora ya es lo último. Kiss, kiss, Ahora don, ya, don. ya te puedes ir al suelo, ya puedes hacer lo que quieras. ¿Sí? Ay, ¿sí porque nos podemos me ir al falta suelo? el momento anécdota final. ¿Ah, sí? Que si queréis lo yo, como te sea más fácil, si queréis lo hacemos desde el suelo y pasamos de todo. Venga. Venga. Nos sentamos en el suelo tranquilamente. Un poquito aquí. Salúdame a la cacas. Mira, si no, te pongo un cojín aquí como que Gracias. no pase nada, ya está. Ahora sí. Oye, pues está mucho mejor, ¿eh? Bueno,
Ahora que nos traigan... entrevista aquí, yo con tu contractura en la espalda. ¿Qué anécdota me podéis contar del rodaje? Bueno, en realidad me podéis contar cualquiera, porque Jaime me ha contado sobre el calcetín. Ay, Oh. claro. O sea, que, quiero decir... Es un calcetín de verdad, eso lo he contado. No, yo pensaba que era como una expresión vuestra de No, actores o algo. no, yo también lo pensaba, pues no, es un calcetín de verdad con una goma que te pones, o sea, es súper ridículo. En realidad lo hacen para que te desnudes, porque si tienes un mínimo de conocimiento dices esto es más patético que vaya desnudo directamente. Bueno, entonces, que nuestra te escena de la desnudas. ducha tenía... Es que esa iba a contar yo, a mí me hizo mucha gracia. Sí, es tú que- estabas ahí detrás de las Yo cámaras. estaba ahí detrás en plan de... Lo voy a No, ver en serio. todo. Toda la escena la viste. Claro, no toda la cena y todo, Todo el el tiempo que momento estaba ahí. estuviste ahí. ¿Vas a Bueno, contar lo de que te...? ¿El qué? cuéntalo tú. Bueno, pues estamos... Yo también llevaba un calcetín, o sea, llevaba un calcetín en ese momento. Y claro, con el movimiento y todo, pues se salía, o sea, se sale. La cosa se salen. Ya se Jaime salen. también lo intentó explicar como muy... En plan, A ver, Sale. pues es que tienes que hacer que se vea natural en primera. A ver, nosotros estábamos nerviosos también al principio porque no sabíamos, Ramón nos montó como una coreografía y nos dijo, y van a estar aquí, y luego hacen esto y el otro y así. Al final lo que vieron es bastante editado de lo que realmente fue porque la escena duró como media hora. Pero... Tú me dirás follando. Me encanta, ese es el resumen. Sí. bueno, gracias por ver eso. Ella No, intentando decirlo fino Yo y como, traía bueno. como unas como copas, obviamente que te pegas, para que no se viera, ¿no? Pero llegó un momento con el agua que agarré, que me las arranqué. Y voló. Porque voló. Además la veía de pronto como si fuese una prenda de ropa que Lu se quitaría, en plan, ya, ahora ya Sí. estamos aquí, Ya plan. está, bla. Pero no, se los quitó como... No, es así, de pronto la veo que se le sale un poco, no sé cuántos, y digo, bueno, no sé si paro o sigo. Y de pronto la veo hace... "Run". Y yo, venga, vale, y me quité... No. Osman, ¿Qué? nos han pillado, joder. ¿Qué pasa? ¡Mierda! Y adentro de la casa de Marina, que es súper bonita, había una ducha en forma de caracol, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente, nos duchamos ahí. Y nos duchamos ahí, en plan, nos dijeron, métanse a bañar. Y le dije, ya, no importa, nos duchamos juntos. Entonces estábamos sí? allá adentro Sí, todo el mundo de la pensaba que... ducha. sí. Qué curioso. Todo el tiempo, todo el mundo piensa lo mismo. Todo el mundo pensaba que estábamos liados. Pero no, No. No, somos muy buenos amigos. No, somos buenos amigos. qué bonito. Hostia, que ahora va a decir que sí. Ahora va a aparecer. Ahora va a decir No, que sí. ahora te voy a decir, me estás negando. Ah, no, es que fuimos a México. Bueno, esto lo vamos también... Claro, o sea, fuimos a todo eso. México y en México se lió parda, que todo el mundo pensaba que estábamos juntos, vamos. Madre mía. Y aún no ha empezado. Creo que... Creo que ya está. Ya. Esto no es interesante. he dicho, No es "Bien, ya, interesante, total, lo por culo". siento. Muchas anécdotas, pero vean la serie. Eso es. La clave es que vean la serie. Es digna de un maratón. de Y que la Netflix. recomienden a la gente para que la vean. Que A eso es lo todos más los importante. públicos. Yo creo que es una serie que te vas a consumir en un día de verdad, que te vas a meter en casa y vas a hacer pla, porque no puedes. O sea, cada capítulo tiene un gancho que te deja en el siguiente, que te deja en el siguiente y que te lleva al final. Al final es adictiva. Uf, y ya, vamos. Desde Es luego. adictiva, esa es la palabra. es adictiva. Vamos a tener que poner un banner ahí de, por favor, no veáis tantos. Estudiar un poco. No, que sí, que Estudiar. la vean y que la repitan muchas veces, porque le tienen que entender a muchas cosas. y- Muchos y matices, muchos matices, la exactamente. piscina, tienes que entender todo, eso sí. No, Para joder, mí yo sí. espero que les guste mucho, ¿verdad? O sea, no... Sí. Estamos nerviosos. Me apetece mucho que guste. Qué guay. Pues muchísimas gracias. Ay, a ti, A ti. querida, Súper muchas guay. gracias. Qué guay. Qué bien. Qué guay, jo, pues ahora ya me quedaba aquí como todo Sí, el rato. bueno, y entonces te contábamos que... Danos Ahora un café, una por favor. cerveza, un mezcal o algo y ya No, seguimos un así. mezcal, ya es hora de mezcal. Me está pitando a mí la alarmita aquí del Pero mezcal. estamos rodando. Ya está. Vale, vale. Los ojos han quedado contentos.